¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acá estamos con el Titanic. Vamos a detenerlo al Titanic, vamos a permitirnos ser un poquito partícipes de la imagen con un símbolo del cine, ¿no? ¿Quién no disfrutó esta gran película de James Cameron que ocupó los mejores rankings en cuanto a calidad y a éxito, ¿no? Peliculón, inolvidables escenas, vamos a ponernos a enumerar, no, mejor no. Pero la verdad es que el Titanic es una historia de esas que todos sabemos cómo termina. Bueno, ¿qué pasaría si nos cambian la historia? Este spot plantea algo del estilo. Herbal tea, Captain? Chamomile. There's nothing better than chamomile. Oh, blimey. Oh, shut up, you lazy bastard! Yes? What is it? Iceberg! A what? Iceberg, sir! Iceberg, sir. Iceberg, port side, sir. He calls that an iceberg. More like an ice cube, sir. Back to your stations, now! But I swear, It was right there! You watch too many movies. Una buena idea, humor y una advertencia sobre el cambio climático que con Titanic como aliada creo que llega mucho mejor. Pero vamos a consultar la visión de los especialistas y en este caso estamos vía Zoom con Thaís Gadea Lara, que es periodista especializada en medio ambiente. ¿Cómo estás, Thaís? ¿Se dice así o estamos equivocados? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? A ver, hay una discusión, ¿no?, respecto de si se tiene que decir medio ambiente o ambiente. La realidad es que la traducción del inglés al español de environment se hizo como medio ambiente, pero si vos te lo pones a pensar son dos términos, ¿no?, como redundantes, como que estamos diciendo dos veces lo mismo, claro. Con lo cual técnicamente te diría que es correcto decir ambiente. Entonces, con la invitada que es especialista en ambiente, vamos a preguntarte cuál es tu mirada sobre este spot del Titanic y una advertencia que también juega el humor, la ironía, ¿no? Sí, creo que es una buena referencia de un hecho real y una historia después llevada a la ficción por todos, y que también me parece que ese juego, ¿no?, entre la ficción y la realidad demuestra que la realidad está superando a la ficción con el cambio climático. Nos podemos referir recientemente también lo que pasó con las imágenes, ¿no?, de los incendios en California, en donde mucho se hablaba desde la comunicación de imágenes apocalípticas. Y no se queda en eso, son imágenes reales y son imágenes que lamentablemente van a pasar a ser, ¿no?, la nueva normalidad si no actuamos antes frente al cambio climático. Ahora, Thaís, si la realidad supera la ficción y para mal, ¿hay espacio para comunicar estas cosas desde el humor, desde la ironía, como hace este spot? Yo creo que sí, en el spot está muy bien logrado. También a veces es como llevar la ironía a lo que a mí me gusta decir como medio la honestidad bruta o la honestidad no, al extremo para generar ese choque, pero mientras se respete también cuál es, ¿no?, la gravedad de la cuestión, me parece que está bien. Yo te diría que veo más desafíos en la comunicación cuando se relaciona mucho el cambio climático con estas ideas apocalípticas, porque si uno le dice a alguien, ¿no?, como que esto se relaciona con el fin del mundo, medio que entonces es, bueno, ya no se puede hacer nada si ese es el destino. Totalmente. Hablando de especialistas en cambio climático, hablamos con Carolina Vera también, vamos a sumar su visión, su mirada, su impronta. Una científica argentina, especialista en todo el tema cambio climático, que ha sido un fenómeno en cuanto a que fue destacada en el mundo entero. Y esto tiene para decirnos. La herramienta que utilizó, ¿no?, un tema conocido, puso en énfasis que había algo que faltaba, que era el iceberg, ¿no? En un momento, y creo que eso llama la atención.
como que acerca un problema que quizás mucha gente ve que está alejado de una, a esa imagen que uno espera que choque el barco y no ocurre. Y ese iceberg, ¿por qué no está? Porque nuestro planeta está siendo afectado por un calentamiento global producido por las acciones humanas. Hay ahí también en ese spot un uso del sentido del humor, de la ironía. ¿Te parece que es una herramienta lícita para hablar de cambio climático, ese tipo de herramienta? Yo creo que sí, personalmente. Yo he visto, ¿no? Porque eso, como todos y todas, estamos expuestos a esos spots y he visto muchos tremendistas, ¿no? Cosas con relojes, que el tiempo se acaba y eso a veces genera miedo y el miedo paraliza. En cambio, lo que necesitamos ahora es que seamos conscientes de que el cambio está ocurriendo. Entonces esto, si se usa el humor, bienvenido sea. Y el otro es, ahí sí quizás muestra solo que se está produciendo un cambio. No lo liga quizás con que las personas tenemos algo que ver. Quizás eso es lo que le faltaría, ¿no? Pero es muy difícil sintetizar todo en tan corto tiempo, ¿no? Y además decías algo que tiene que ver con que el miedo no es el camino. O sea que si a vos te llamaran para pedirte asesoramiento para una campaña publicitaria al respecto y van con el miedo, ¿les decís que no? Tal cual. A mí me ha pasado en otros programas que me mostraron otros spots y el spot era de este tipo tremendista, ¿no? Y entonces a mí no me gustaron y alguna gente decía, pero ¿cómo? Pero esto es serio, ¿viste? ¿Qué le vamos a dejar? Sí, una cosa es preocuparnos, otra cosa es tomar conciencia, ser responsables y otra cosa es generar un miedo que a veces lo aleja a las personas porque uno está viviendo y no se siente amenazado tan directamente, entonces hasta aleja el problema, ¿no? Si uno piensa en la naturaleza, piensa en la selva, ¿no? Se nos viene la imagen de ese verde espeso. Pero también ahí hay cosas que pueden estar cambiando y no precisamente para bien. Once a lord in his own country, now he is the lord of the jungle, living a new life in the wild with new friends. Until that day, his life changed when he discovered love. Suddenly, she was in great danger. Dad! Will he save her? Perhaps we will never know. Dad! Ese spot muestra, o es el resultado, ese impacto, ¿no? Me queda solo un árbol, está la tierra completamente degradada, desierta, alterada alrededor. Eso en la realidad ocurre porque es una combinación del cambio climático que aumenta el calentamiento global, se afectan los ecosistemas, pero también lo liga con otros cambios que hacemos a la tierra, que es un uso, una agricultura muy extractivista, falta de cuidado en el suelo llega a esa situación. Entonces, hoy por hoy hay varias regiones del país que ya están siendo degradadas y en promedio el 70% del planeta, eso lo hicimos en el último informe el año pasado, que ya ha sido afectado de alguna manera y esto no tiene precedentes en la historia humana. O porque la urbanizaste, porque deforestaste, porque hiciste agricultura de una manera no sostenible. Afectaste cursos de ríos, arroyos, afectaste lagos. Es decir, la actividad humana ya tocó, vamos a decir, de alguna manera el 70% de la zona continental, ¿no? Ahora, si tuviéramos que construir una campaña de comunicación para hablar del cambio climático y de todas estas cuestiones, por ejemplo, ¿estaría bien construir una épica de salvar la Tierra? ¿O qué otras herramientas de comunicación, qué otros sentimientos recomendarías poner en juego?
Bueno, el tema de salvar la Tierra más bien es cuidar la Tierra, ¿no? Porque nosotras somos parte de este planeta, ¿no? Y lo compartimos con los animales, lo compartimos con las plantas, ¿no? Hay otros ecosistemas. Entonces, nosotros a su vez necesitamos del agua, necesitamos de los animales para alimentarnos, de los vegetales. El desafío es poder decir que nosotros tenemos que poder vivir en armonía con el resto del planeta, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Y tampoco no cuidar por cuidar, sino cuidar hasta inclusive porque es beneficioso para las personas, ¿no? Y si te llaman y te dicen, mira Carolina, estamos armando ya una campaña, anda por la emoción, anda por la épica, anda por la esperanza, ¿por dónde vamos? La épica me gusta. Nosotros como humanidad hemos alterado este planeta de una manera sin precedentes, desde la atmósfera, los distintos elementos, pero también tenemos la capacidad de cambiar eso. Entonces, pero para eso necesitas esa épica, ¿no? Esa convicción de que quiero vivir bien y que tenemos las herramientas para hacerlo. Por eso es un problema más social que tecnológico hoy por hoy. ¿En qué afecta nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se lo explicamos? Yo no le tengo que explicar a alguien que vive en una zona rural cómo su entorno ha cambiado. Porque o ven que ha aumentado o cambiado la frecuencia de lluvias en su lugar, o que ha aumentado las olas de calor, o que ciertas especies naturales ya no están más. Eso se percibe en las zonas rurales de una manera directa. Y cuando me preguntan a mí, las personas me cuentan estas evidencias. Entonces yo me dedico a confirmar, sí, esto se debe al cambio climático, a esto. En cambio, las personas en las ciudades estamos más alejadas de eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vivimos en un hábitat que nos aleja de esa naturaleza. Pero, ¿quién no percibe ahora que cuando es verano y hay las olas de calor, que es típico, hay días de más calor, ahora esas temperaturas son frecuentemente más altas de las que uno tenía una memoria, ¿no? Entonces, eso que era raro antes, ahora empieza a ser más frecuente. Y lo que era frecuente ahora es normal. Bueno, ¿y cómo lo ves desde el punto de vista de su planteo, desde lo que está mostrando? ¿Exagera, por ejemplo, este spot, Thaís? No, en verdad no. Es muy interesante la historia de Tarzán, sobre todo, ¿no? Porque fue llevada también a los más chicos y a ese vínculo y a acercarnos sobre todo más como especies, ¿no? Y es mostrar también esto, que en realidad nosotros también somos especies y cualquier cosa que le pase al planeta también nos va a afectar a nosotros. O sea, esto no se trata de que si se deforesta o si se explotan, ¿no?, las selvas al extremo solo van a afectar a las especies animales que viven ahí, sino que también de una u otra forma van a afectar a la manera en la que nosotros nos alimentamos y cómo también nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Entonces, me parece que esa conexión que muchas veces cuando estamos con los pies en la ciudad, ¿no?, nos olvidamos, se logra también a partir de este tipo, ¿no?, de producciones, porque la realidad es esa, es que nosotros también somos especies y en la naturaleza todo es un equilibrio. Cuando alguna cadena de ese equilibrio se rompe, va a tener efectos también sobre las otras partes y nosotros nos vamos a ver perjudicados. Vamos a pasar ahora al próximo de los spots, un spot que habla desde el punto de vista de la polución, de qué pasa en el cielo. En países como India, los niños, que son los que más lo sufren naturalmente, no pueden ver el cielo por la contaminación que hay y esta publicidad lo pone de manifiesto para que podamos charlarlo. कागज की करवटों में यार मेरा रहता है, छोटा जब से आसमां दूर रूठा रहता है उतारे आसमां के मेरे प्यारे आसमां के उतारे आसमां
आसमां के मेरे प्यारे आसमां के Eso de dejar ver las estrellas es un indicativo de la calidad del aire. El aire tiene partículas que están en suspensión y son producto de esa contaminación, de alguna contaminación de alguna actividad humana, ya sea del uso de transporte que haga mal la combustión, de producir energía en muchas ciudades, como son en muchos países en desarrollo, a través de leña, ¿no? Hay varias actividades que van afectando la calidad del aire, con ese particulado, que es lo que no permite ver, pero también hay algo más peligroso, que hay gases que no vemos, pero también nos están afectando. Y eso no está tan alejado de nosotros. Nosotros tenemos la suerte, quizás los que vivimos en Buenos Aires, que es una ciudad ventilada, pero la calidad de aire está afectando al planeta. Entonces, de nuevo, ahí hay que cambiar hábitos, ¿verdad? Porque si no, dejaremos de ver las estrellas, pero lo más grave es el impacto en la salud humana, ¿no? Y sobre todo en los chicos y chicas. ¿Cuánta conciencia generó, Carolina, la pandemia respecto al tema ambiental? Por ejemplo, de la calidad de aire, al haber mucho menos transporte en el planeta, mejoró. La calidad de agua en algunos lugares, algunos animales, ¿no?, que empezaron a aparecer, que antes estaban escondidos. Entonces, son evidencias de lo mal que hacemos cuando estamos en plena vida, ¿no? Y también hay algo que yo creo que la pandemia dejó, a pesar de que puede resultar duro esto, que estamos todos en nuestras casas en meses, pero que podemos vivir con menos cosas también, ¿verdad? Porque no es que uno igual, a pesar de las dificultades, no estamos en nuestro mejor momento, seguimos siendo felices, hacemos cosas, digamos que no necesitamos tantas cosas para consumir, para ser felices, esa es una. Y entonces si uno consume menos, impacta menos en el planeta, ¿no? Ahí lo individual y lo colectivo juegan un papel importante, ¿no? Porque está bien, uno solo dice cuánto va a cambiar que yo cuide algo, pero si somos millones de personas cambiando un hábito, eso va a tener un impacto. Según la ONU, 9 de cada 10 personas no respiramos aire puro. Ponete a pensar un segundo. Es tremendo, ¿no? Y hay spots que nos lo muestran, porque es una realidad que tenemos que cambiar.
Bueno, Thaís, esto impresiona naturalmente, ¿no? Hablar de que el aire que estamos respirando nos impide vivir naturalmente de una manera sana y poder llegar a casa a tiempo y con la salud indemne. ¿Es tan así? ¿Hay una estilización, una exageración del recurso o efectivamente esto pasa? No, es tan así. El tema de la contaminación del aire te diría que es una de las problemáticas ambientales que más nos debería preocupar y que en realidad menos nos preocupa porque es invisible, ¿no? Porque, por ejemplo, la contaminación por plásticos, uno se da cuenta que si tira la botella, ¿no?, la deja en la playa, eso va a repercutir después en algún, por ejemplo, pez en el mar. Pero la contaminación del aire no la vemos y solo la empezamos a sentir cuando nos enfermamos. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas respiramos aire con niveles, ¿no?, por encima, o sea, con aire contaminado por niveles por encima de las partículas que se consideran seguras, lo cual la cifra es un montón, así como también el número de personas que fallecen, ¿no?, por año por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. Vamos a ver ahora, te invito a compartirlo, Thaís, y a todos los que están en casa, una campaña que tiene que ver con qué pasa cuando abrimos una ventana. Probablemente vos abrís la ventana de tu casa y veas otro edificio, veas un campo, veas tu barrio, pero hay otras ventanas que llaman la atención y que nos instan a cambiar las cosas. Impactante, ¿no? Impactante la potencia que tienen estos spots de dar cuenta de que ante otras ventanas hay incendios tremendos en el planeta. Y estas ideas son realmente muy valiosas porque llegan a mucha gente que de pronto no ve televisión, no escucha radio, no lee la prensa gráfica. Y a ese público también hay que comunicarles estas cuestiones. Hablamos con las cabezas detrás de esta campaña, con sus creativos. Lo que siempre tratamos de hacer en Banco de Bosques es, cuando hacemos una intervención, es que tenga creatividad. Obviamente queremos hablar con la comunidad en general, porque mucha gente nunca escuchó la palabra humedal y piensa que es un charco y no tiene ni idea lo importante que es para la vida de uno. O sea, más del 20% de Argentina es humedal. Nos generan un montón de beneficios y nos evitan un montón de problemas, entre ellas las inundaciones. Para poder llegar a la gente, bueno, ahí entran la caballería de creativos que tenemos en Wunderman Thompson, que desde hace mucho tiempo estamos articulándonos con ellos. Nosotros somos una ONG que tiene ADN creativo. Cuando salimos a hablar nos gusta hacerlo de una manera distinta. Y yo creo que lo más importante de esta idea, donde era hablar de un hecho que ya estaba sucediendo, era la urgencia. Entonces, a la hora de contactar a la ONG con esta idea que les queríamos llevar, era, no sé, un lunes y nos dieron entrevista para el martes a primera hora en la mañana. Entonces ya esa prisa por ellos, entendiendo la emergencia, la necesidad de salir cuanto antes, es lo que mejor te predispone, cosa de que tu mensaje no salga tarde, digamos. Eso creo que es la clave a la hora de este tipo de ideas. Utilizaron una campaña a través de las redes sociales. ¿Por qué esa decisión y qué público no hubieran tocado si lo hacían por los medios, entre comillas, tradicionales? El público que está más involucrado a este tipo de causas rara vez mira la televisión, o sea, se informa, son gente muy curiosa, expeditiva. Windows Swap es una plataforma que surge de gente que también labura en publicidad desde Singapur.
lo que le pasaba que era un matrimonio que se sentía encerrado en la casa como el resto del mundo y se le ocurrió esta idea porque se imaginaba que todo el mundo estaba encerrado en sus casas y para oxigenarnos todos, ellos lo que hicieron fue generar una plataforma donde vos compartías video de 10 minutos de tu ventana. Entonces nos pareció una oportunidad porque la gente buscaba algo tranquilo, lindo, bueno, y de repente, ¡pum!, un incendio visto desde una ventana de Rosario que era impresionante. Entonces queríamos como irrumpir esa calma, si se quiere, como diciendo, esto también está pasando en el mundo, necesitamos que se vea tanto. Entonces, primero no mandamos un mensaje claro, era simplemente ver esa ventana, y después de las redes de nuestro Instagram sí dijimos, fuimos nosotros, necesitamos dar este mensaje a conocer. Miguel, cuando tenemos que elegir desde qué recursos, desde qué lugares comunicamos temas como este, por ejemplo, hay algunos que sostienen que desde el miedo no hay que comunicarlo, desde plantear un apocalipsis. Vos como especialista en comunicación y como responsable de esta campaña, ¿desde qué lugares sí, desde qué lugares no? Yo creo que hay dos palabras que son empatía y relevancia. Yo creo que a la hora de llegar un mensaje, primero tener en cuenta el contexto donde le está llegando el mensaje a esa persona, qué está buscando y qué está dispuesto a escuchar. Tirar un mensaje así a lo que es internet, por ejemplo, que era un poco lo que pasa. Uno pone el hashtag de ley de humedales y es muy probable que termine no entendiendo bien de qué se trata, porque hay tantos caminos y tanta información y tanto todo que es probable que te pierdas. Entonces creo que uno tiene que ser simple, y también simple a la hora de qué pretendés de esa persona que está recibiendo el mensaje. Bueno, estuvimos viendo que realmente la situación es muy complicada y hay que hacer algo. La pregunta a la cual nos vamos a acercar después de la pausa tiene que ver con qué podemos hacer vos y yo para cambiar el planeta, para cambiar la situación del planeta. Ya seguimos con el Festival del Bien Público. Seguimos en el Festival del Bien Público y ahora, a punto de ver el próximo spot, vamos a hablar con Thaís Gadea Lara, que sigue acompañándonos en el programa, respecto de, Thaís, ¿cuánto importa la actitud de cada uno de nosotros? Porque uno puede decir, bueno, pero yo voy a cambiar el planeta. ¿Qué se le responde a esto? Sí, o sea, acá me parece que lo importante es que las acciones no tienen que venir de un solo actor, sino que todos, ¿no?, tenemos que contribuir, porque siempre es muy fácil sino decir, bueno, desde los gobiernos o desde las empresas. En realidad todos, gobierno, o sea, sector público, sector privado, y también nosotros como ciudadanos tenemos que contribuir. Hay algunas problemáticas ambientales en las que más nos podemos, ¿no?, involucrar cambiando hábitos cotidianos, y hay otras que quizás nos requieren más activos en pedirle a esos otros actores que se involucren, pero somos parte también, ¿no?, de los que tenemos que hacer los cambios. Ahí está la cuestión, ¿no?, en entender que dejamos una huella y en pensar, bueno, qué tipo de huella que queremos dejar nosotros con nuestras acciones. Totalmente, y además es tan interesante el cambio, ¿no?, la posibilidad del cambio, que lo vamos a ver en una campaña que se hizo en la querida y cercana ciudad de Montevideo, en el Uruguay, donde se planteó esto, lo cultural en relación a los vínculos que tenemos con cuidar el ambiente, cuidar el planeta. Justamente tiene que ver con esto, tiene mucha simpatía y es un spot que vale la pena para pensar juntos. Míralo. Estoy muy contento porque hace un mes que Midori vino de Japón a Uruguay a estudiar. Bueno, yo estoy desde el principio feliz de conocer nuevas costumbres, ¿no? La sabiduría milenaria, o sea, la inquietud, ¿no?, de ampliar los horizontes, ¿no? Y yo me adapté enseguida, como un camaleón, hasta yo me sorprendí. Fue increíble, una conexión de... No habla una palabra español, te miro, me mirás, te entiendo. A la familia un poco le costó. Al principio un poco costó, pero bueno. Claro, está el choque de culturas, ¿no? No es fácil, no todos nos adaptamos tan rápido. Salimos con Midori, por supuesto, vamos Midori, vamos a hacer tus cosas. ¿Y qué pasaba? Los vecinos nos miraban como bichos raros. Ojo, ella también se adaptó a nuestras costumbres, ¿eh? Después entendimos todos que tenemos más cosas en común de las que pensábamos. Al final, esto de cuidar el ambiente no era tan difícil. Es una cuestión de costumbre. Integra nuevas costumbres. Cuida el ambiente. Intendencia de Montevideo.
¿cuánto de todo eso que contaminamos es cultural? ¿En Japón de verdad hacen las cosas tan distintas de lo que podemos hacer en el Río de la Plata? Bueno, vamos a desasnarnos, vamos a hablar con la agregada cultural de Japón en nuestro país. Sí, me pareció muy curioso y muy simpático el anuncio que hicieron y es un orgullo que se conectara algo saludable al medio ambiente con Japón, ¿no? Sí, en Japón desde pequeño se cuida uno no solo en el espacio privado, sino también el público, también como privado. Para ustedes, ¿desde cuándo está esa conciencia de cuidar la calle como si fuera parte de la casa propia? No sé, tal vez desde de la educación primaria o de más pequeño, incluso desde el jardín. Tenemos tiempo de limpieza en la educación, en la escuela. Es parte de rutina diaria que uno tiene que limpiar donde vives, ¿no? Desde que llegó Midori, yo también cuido el ambiente. Por eso hay que alentar a otra gente para que se contagie. Sobre todo a las nuevas generaciones, a los niños. Porque ellos tienen el cerebro como una esponja, ¿no? Sin exagerar, sin presiones, porque cada uno tiene su tiempo. No es una carrera, a ver quién llega primero. Aparte hay que confiar en la gente, ¿no? Porque yo le digo a veces, Midori, dejar que fluya. Tenemos que pensar, ¿por qué no van a adoptar nuevas costumbres? Es un contagio. Vos lo hacés, yo lo hago, ¿no? Porque están los que tenemos más tacto, por los años, y a veces otros que se ponen un poco ansiosos. Está lindo el barrio, ¿eh? ¿Qué costumbres son distintas en cuanto a los plásticos, en cuanto a la basura? ¿Qué cosas acá no se hacen en Sudamérica que sí se hacen en Japón? Bueno, a mí me costó mucho a la hora de tirar la basura, bueno, llegando acá, porque en Japón se clasifica todo. La verdad es que es una operación muy complicada clasificar, bueno, sacar una basura en Japón. Normalmente hay como 5 o 10 clasificaciones que hay que hacer. Bueno, basura común. En basura común entra como orgánico, papeles, residuos diarios. Y después viene basura no combustible. Después viene basura reciclable, pero dentro del basura reciclable hay botellas de plásticas, latas y botellas de vidrio, papeles, cartones, pilas, electrodomésticos pequeños, así sucesivamente. Cuidar el ambiente es un tema de todos. El tema es que es verdad que hay gente que le cuesta un poco más, ¿no? Ahora, cero imposición. Vos con tu libertad tenés que encontrar el camino. Yo te puedo mirar y decir, más o menos, bien. Yo le decía, a mí me emociona saber que hay gente que se suma y adopta nuevas costumbres. Es una cuestión de respeto, de solidaridad. Como la página esta de internet que está buenísima. ¿Ah? Que en vez de tirar las cosas que ya no usan, te las regalan. Genial. Ahí tenemos un ventilador impecable, buen tamaño, 3 velocidades. Aparte genera un vínculo. En definitiva, eso nos hace estar conectados. Pero como que he vivido toda la vida clasificando la basura, eso, bueno, al principio me chocó. Tampoco es que Japón está bien en todo, ¿no? También todavía estamos siendo un gran consumidor de plásticos, entonces tenemos que trabajar todavía mucho en la reducción de desechos plásticos en el mundo. Bueno, y hay un festival que se llama Green Film Fest, que da cuenta desde la narrativa del cine, desde los documentales, contar este planeta en conflicto por nosotros, no consigo mismo naturalmente. Vamos a meternos en este festival que sucedió hace muy poco y a hablar con su directora.
verdad que este festival surgió en el año 2010, cuando a mí me llegan los derechos de la película Home, La Tierra Vista desde el Cielo de Jean-Arthus Bertrand, y con mi marido, que es de la industria del cine, decidimos hacer un evento gratuito al aire libre en la Plaza de la Flor, un 5 de junio, Día Internacional de Medio Ambiente. Era el lanzamiento simultáneo en todo el mundo y dijimos, bueno, tiene que ser gratuito y tiene que ser en contacto con la naturaleza, más allá de estar en el hemisferio sur y que sea invierno. Y la verdad que la noche anterior me fui a dormir llorando, diciendo, ¿quién va a ir a ver una película ambiental en invierno? Y para la felicidad de todos, se llenó la plaza y eso fue como un signo muy importante para nosotros, porque nos dio la pauta de que en realidad la gente quería ver este contenido y el problema principal era que no llegaba a la Argentina. Apelando a qué herramientas, a qué sentimientos conviene comunicar el tema ambiental. Nosotros intentamos que sean películas positivas que inspiren a un cambio de conducta desde una alternativa. Entonces, por lo general, las películas son inspiradoras y motivan, y el cambio se genera, creemos que desde el amor, porque si yo te muestro 10 películas del fin del mundo y probablemente salgas y te deprimas y te tires en tu cama y no hagas nada. De esta última edición que terminó hace poco, si tuvieses que elegir una o dos películas que simbolizan los desafíos y demás, ¿cuáles destacarías? Biggest Little Farm, que es esta pareja que se muda a la granja para vivir en armonía con la naturaleza. Me parece que es muy linda y está muy bien hecha y está filmada durante 8 años, y creo que eso es lo interesante, ¿no? Que no es nada ni tan bueno ni tan malo, sino es un proceso. Y se me ocurre, qué sé yo, me parece que hay una película con el gran actor Jeff Bridges que se llama Living in the Future Past, que habla de toda la crisis climática, y para el que tiene un primer acercamiento a lo que es el cambio climático, es una muy buena película para entender qué está pasando. Hay mucho por hacer, evidentemente, contra el cambio climático. Hay una actitud individual. Thaís Gadea Lara, siempre un placer tenerte. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Un placer conversar sobre estos temas. Y en un rato nada más, los que hacen bien público. Hoy, 2 grandes artistas y una propuesta que, te digo la verdad, nos va a impactar mucho, porque es verdaderamente extraordinaria. Ya seguimos. Al sur del sur, abrazada por montañas, lagos y aire puro, emerge Ushuaia. Yo nací y crecí en esta tierra que nunca vivió la necesidad de cuidar sus recursos naturales. Pero eso cambió por su crecimiento demográfico acelerado. La contaminación y la falta de infraestructura son agravados por el clima extremo y el desconocimiento acerca de posibles soluciones. 6 de enero. El reloj comenzó su cuenta regresiva. A partir de este momento solo tenemos 26 días para construir, junto a la Municipalidad de Ushuaia y Ergi Biotecture, la primer nave tierra argentina. La nave tierra es una edificación autosustentable. Se basa en 6 conceptos: construcción con materiales naturales y reciclados, recolección, utilización y reutilización de agua de lluvia, producción de comida, generación de energía eléctrica, tratamiento de aguas grises y negras, calefacción y refrigeración mediante el concepto de masa térmica. Y nos encanta este momento del programa porque hablamos con aquellos que hacen bien público, con esos que deciden movilizarse en favor de los otros, en favor del planeta también. Y tenemos a 2 artistas que realmente admiramos, y ahora mucho más después de conocer en detalle el proyecto de Nave Tierra que se desarrolló en Ushuaia en el 2015 y que empezó a crecer muchísimo en el país, como ya venía creciendo en el exterior. Elena Roger y Mariano Torre, muy bienvenidos, buenas tardes, gracias. Y qué aventura hermosa que se mandaron. Qué lindo, sí, hermosa aventura. Así fue, aventura. Uno de mis grandes sueños, poder construir. Vos sabés que sufría que tenía que ir a Nueva York a hacer Evita, porque decía, ay, mirá, si justo como estoy en Nueva York se da lo de la casa en Ushuaia, me quiero matar, no voy a poder. Y gracias a Dios, justo se dio todo sí, para vimos y salió. Para hacerlo después.
Qué bárbaro, ¿no? Porque es una casa que da cuenta de cómo los aparentes residuos nos pueden servir, ¿no? Para muchas cosas y también para dar un mensaje respecto de qué actitud tomamos frente al planeta. ¿Cómo fueron ustedes ese proceso para llegar a este proyecto? Mira, estábamos pensando cómo construir en Barracas nuestra casa y queríamos hacerla un poco más amigable con el entorno. Y a Elena, una maquilladora en una película, le dijo: busca esta palabra, Earthship, nave tierra. El documental de Michael Reynolds que se llamaba El guerrero de la basura. Para ese entonces nosotros solamente pensábamos en hacer techos verdes y paredes verdes, ¿te acordás? Sí, Eso era lo que nosotros conocíamos, era bueno, vamos a hacer un poco más sustentable, vamos a poner un techo verde, una pared verde, pero esto fue mucho más allá. Y cuando Mariano vio la película El guerrero de la basura, en cuanto terminó, la sensación fue: yo tengo que conocer a este hombre. Claro. Entonces le mandé un mail inventándole que tenía un terreno en Ushuaia y bla, 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 porque yo sabía que decir la palabra Ushuaia, fin del mundo, era lo único que podía capturar la atención de este viejo. Claro. pero igual vos lo decís porque vos sos de Claro, allá. yo soy de Ushuaia y la posibilidad, claro, y la posibilidad de tener un terreno, de conseguir de un amigo, de que nos cediera, también estaba. Pero la palabra clave era desde el fin del mundo. Claro, tenías Y una él llave. después, Sí. Y era un solo tiro, ¿viste? Si pega es esto. Y él nos dijo después que si él no hubiese leído Desde el fin del mundo, porque tenía un montón de mails de todas partes y a él le encantan los lugares extremos, entonces él dijo, sí, lo abrí, lo leí y les di bolilla porque decía Desde el fin del mundo. Y ahí nos fuimos, armamos un equipo, Elena, yo, un maestro mayor de obra, una arquitecta, una abogada y una traductora, y nos fuimos todos para Ushuaia a algo sin saber bien a qué. Y además, bueno, un proyecto realmente gigante, ¿no? Una cosa épica, es lo que uno ve. Hay un documental que está en YouTube para ver entero de toda esa gesta. Muchísima gente de todas partes del mundo, un semillero, lo que se dice un semillero este proyecto, ¿no? Pero sabés que lo interesante es que eran 70 personas de todas partes del mundo. Había de Alaska, de Australia, de Turquía, de Barbados, en el medio, de todos lados. Pero lo interesante es que todas esas personas, en sus lugares, eran los locos, los que pensaban en la naturaleza, los descarriados, y de golpe nos juntamos todos en el fin del mundo y en 26 días, que nadie allá pensaba que lo íbamos a hacer, construimos la casa. ¿Sabés lo que es muy interesante de esto? Que lo que enseña es que la basura la vemos nosotros en nuestra concepción mental. Que pasa a ser que en lugar de basura, cuando empezás a trabajar con estos residuos, lo que ves es un material de construcción. Claro. Y eso pasa en todos los aspectos. Dejás de ver basura en lo que uno produce. Esos residuos eran originalmente de Ushuaia, de la misma ciudad, ¿no? Claro, nosotros cuando llegamos nos dimos cuenta que Ushuaia tenía todos los problemas que subsanan las naves tierra, que es un lugar de acopio, un basural detonadísimo que ya no daba abasto con lo que recibía, las cloacas, la vivienda, el acopio de basura, los neumáticos. Comentaba que en Ushuaia todos los autos tienen 2 juegos de neumático, los de invierno con clavo y en verano sin clavo. Entonces el parque automotor tiene que ya es grande, tiene el doble de cubiertas. Y estas quedan en un basural a cielo abierto, amontonadas, con lo cual todo lo que traía la nave era muy funcional a la ciudad. Podía realmente ser, imagínate que con el campo de neumáticos vos hagas un barrio, y con las botellas, que por suerte Ushuaia tenía un programa de separación de basuras. Entonces nosotros fuimos como a un shopping, elegíamos los colores de las botellas que queríamos, el tamaño del neumático. Todo eso
pasa a ser un corralón de materiales. Claro. Elena, vos venías de hacer Evita en Nueva York, venías de que te cayeran las rosas, digamos, ¿no? Con la ovación de la gente, la Argentina de pie, la previa de Piaf, bueno, tanta cosa que nos hace admirar tu carrera. ¿Qué le pasa a la mujer detrás del artista viniendo de un gran escenario por todas deseado y todos deseado también a algo tan conectado con el ser humano? ¿Qué te pasó ahí? Bueno, yo hace muchos años, o sea, desde la adolescencia que vengo conectada con este tema. Y después, cuando comencé mi carrera artística, abandoné un poco esa cosa activista, ¿no? Pero siempre en mi cabeza, sintiendo esta necesidad de accionar, hacer algo por el planeta, ¿no? Hacer algo por nuestro hábitat, por la naturaleza. Y bueno, cuando empecé a tener como voz, un poco de voz, ¿no? Como que me podían llegar a escuchar. Siempre empecé a decir en las entrevistas que era lo que a mí me sucedía con esto. Y de hecho me costaba mucho la idea de ir a Estados Unidos por la sociedad consumista que claro. tiene y que Reynolds vio y que en los 70s empezó a decir... ¿qué pasa con esta gente que usa y tira? Esto en unos años va a ser un desastre. Y realmente es un desastre todo lo que generamos, ¿no? Es un gran desastre. Bueno, voy a tener que ir a ver un segundo a mis chicos que nos aclaman. Se me transformo en calabaza por 5 segundos porque mi hijo llega y ahora vuelvo. Bueno, Mariano, para vos como nativo, nacido en Ushuaia, ¿qué cambió, qué te agradecieron desde la ciudad, desde el pueblo de la ciudad de Ushuaia, por todo esto? La sensación más grande en realidad es mi agradecimiento, que a mí me hayan permitido y que hayan confiado en que yo podía tener algo para dar en este sentido y dejar que yo me ponga al hombro siendo un actor, o sea, no venía del palo de nada, que me ponga al hombro semejante proyecto junto con Elena. Para mí eso ya fue todo el agradecimiento que yo necesitaba. Nunca tuve la sensación desde arriba de un escenario de lo que fue el día que se terminó la casa y todos levantamos la mano y nos sacamos la foto. Esa sensación inconmensurable. No hay ningún escenario ni proyecto que me haya dado esa sensación de estoy haciendo algo que realmente vale la pena. Así que está buenísimo invitarlo. Bueno, un extraordinario cierre de tu parte. Te aplaudimos también desde acá. Saludos para Elena, saludos para vos. Felicitarlos por esta maravillosa propuesta y que la gente pueda revivir en el canal de YouTube justamente el documental para conocer el proyecto en detalle. Así que felicitaciones, Mariano, felicitaciones, Elena, también, y gracias por la comunicación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias Mariano, gracias Elena, Roger, la verdad que un proyecto bellísimo y conmovedor. Con este tipo de ejemplos nos encanta cerrar el programa. La próxima semana seguimos haciendo desde la primera persona y desde la creatividad el Festival del Bien Público. Chau, gracias.